En esta ocasión vamos a estudiar un poco acerca de la creación del universo. Esa obra tan magna que llama la atención de muchos hombres, de muchos científicos, y no alcanzan a comprender cómo es posible que Dios de la nada haya hecho todo lo que vemos en la tierra, que es maravilloso, que es perfecto, y también en el cielo, donde se encuentra el universo. Para muchos hombres no es el universo, para muchos hombres es el cosmos. Dentro de un momento vamos a ver la diferencia que hay entre universo y cosmos. Los hombres, los científicos, los hombres que se han dedicado a estudiar esta maravilla, este fenómeno que no entienden muchos de ellos, ha captado no solamente su atención, sino su vida misma. Y han dedicado a estudiar, se han dedicado a estudiar el origen de los cielos y creen que el universo, que los cielos han tenido una evolución de 4.600 años, 4.600 millones de años, y que todo tuvo un origen supuestamente natural, una serie de células, bacterias, qué sé yo. No soy científico, hermanos, ni me he dedicado al estudio del universo, solamente he captado algunas de las enseñanzas que los hombres nos han llegado a mostrar. Este cúmulo de bacterias, de células, fue creciendo de tal manera a través de millones de años, hasta que causó una gran explosión, lo que los científicos llaman el Big Bang. En este Big Bang, hermanos, se fragmentó ese cúmulo de bacterias, ese cúmulo de células, qué sé yo, y se formaron lo que ahora conocemos como los planetas, lo que ahora conocemos como las estrellas, las galaxias. Y dentro de esa creación, dentro de esa explosión, un fragmento que llegó a formar la Tierra se fue enfriando también a través de millones de años. Y ellos dan la explicación acerca de la creación del universo y de la creación de la Tierra de una manera que no pueden ni siquiera ellos mismos explicar. No pueden entender, y muchos de ellos han muerto sin creer. Como vamos a ver en la historia de un Charles Darwin, por ejemplo, de un Carlos Laplace, que extendieron teorías que no pudieron creer ni ellos mismos. Sin embargo, esas teorías se han ido extendiendo a través de los años hasta crear una verdad entre comillas. Se dice que una mentira se construye repitiendo, una verdad se construye repitiendo muchas veces, millones de veces, unas mentiras hasta llegar a formar una verdad. Hay un hombre que murió hace algunos meses, se llamaba Stephen Hawking. Ese hombre, que era discapacitado, era minusválido, solamente podía mover la parte superior de su cabeza después de su enfermedad. Sin embargo, a través de las computadoras y en su silla de ruedas, siguió estudiando lo que es el cosmos.
¿Sí saben la diferencia entre cosmos y universo? El cosmos se refiere al universo, pero basado en una palabra cuya etimología es griega, que es cosmos, que significa caos. Los hombres no entienden lo que es esa obra tan fastuosa que son los cielos. Aquí en la ciudad, por las luces que hay, por la contaminación que existe, no se alcanza a distinguir lo que es el universo, lo que son los cielos. En los campos abiertos, donde no hay tanta luz, tanta contaminación, se alcanza a ver lo que son las estrellas, un espectáculo increíble, hermano. El cielo tachonado de millones y millones de estrellas. Es la obra de Dios, hermanos. Es lo que Dios hizo, pero los hombres no lo entienden. Los hombres tienen sus teorías y lo peor, hermanos, es que ni ellos mismos se la creen. Gracias, Padre. Una teoría científica consiste en que el universo habrá de llegar a su fin porque se está extendiendo, se está expandiendo de una manera acelerada. A miles de millones de años luz. Es una velocidad fantástica y va a llegar el momento en que este universo, como al principio tuvo una gran explosión que se llamó el Big Bang, este universo vuelva a explotar, se vuelva a desintegrar. La buena noticia para nosotros no es de que se desintegre, según ellos, según su teoría, se desintegre este universo. La buena noticia es de que va a suceder, según sus cálculos, dentro de 4,000 millones de años. Y digo buena noticia porque yo no creo ni creo que haya alguien que pueda llegar a esos 4,000 millones de años que tiene de vida, según los hombres, según los científicos, que tiene de vida el universo. Dios tiene otra circunstancia. Quiero ver si alguien me ayuda a leer el capítulo 8 de Job, en el versículo 8 en adelante, por favor. Ahí el justo Job, que tenía el Espíritu de Dios, hace una reflexión acerca de esta teoría del universo. Y es mentira que tenga tantos millones de años en irse transformando y en ir creciendo y formar lo que ahora conocemos como el universo. Es mentira. ¿Qué dice Job 38, 8 en adelante? 8:8. Sí. Porque pregunta ahora a la edad pasada y disponte para inquirir de sus padres de ellos. En adelante. El que sigue 9. Pues nosotros somos de ayer y no sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? Te dirán, y de su corazón sacarán palabras. Gracias, hermano. Muy amable. Pregunta a las generaciones, ahí dice en la versión de nuestro hermano, a las edades pasadas, a las generaciones pasadas. Esta teoría, hermanos, no existía en los tiempos de Job. Esta teoría acerca del universo, del Big Bang y de todo eso, hermanos, es una teoría relativamente nueva, creada por el hombre, descubierta, entre comillas, por el hombre. Y es un legado que dejan a la humanidad sin base, sin fundamento alguno, pero muchos lo creen. No solamente científicos, sino personas comunes que van a la escuela y que reciben ese tipo de enseñanza a través de los libros, a través de los maestros, y creen y distorsionan lo que es la palabra de Dios.
pregunten a las generaciones pasadas, a las generaciones antiguas. Vamos a preguntar a las generaciones antiguas, a las generaciones que existieron hace 4000 años. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, una palabra que fue revelada a un hombre que escribió todo lo relacionado a lo que es el universo, a lo que son los cielos, a lo que es la tierra, a lo que es la historia de la humanidad, sin evolución, sin mentiras, sin fundamento, sin cosas que no se puedan fundamentar. Vamos a ver qué es lo que sí se puede fundamentar. Vamos a preguntar, ¿a quién le preguntaremos, hermanos? ¿A Dios? Ayúdenme a leer lo que dice Deuteronomio 29:29, por favor. Ahí tenemos una clave que vamos a ir descifrando en este momento. Poco a poco vamos a encontrar el hilo de la madeja y vamos a desenredarla hasta llegar a un conocimiento real, verdadero. Por favor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muy bien. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién, hermanos? A Dios. Dios tiene cosas que son secretas. Una vez le preguntaron a Cristo Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? Allá en Hechos capítulo 1. Y contesta Cristo, eso ni yo lo sé, solamente el Padre lo sabe. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas pertenecen a los hombres. ¿Y qué creen, hermanos? Que la creación del universo, que la creación de la tierra es algo que fue revelado, que tenemos acceso a ese conocimiento y que aquellos grandes hombres que se pasan la vida en las escuelas estudiando, investigando, que se pasan la vida haciendo ese tipo de investigaciones y que no alcanzan a comprender cómo, por ejemplo, Dios de la nada sacó todo lo que vemos. Y lo que vemos, hermanos, es materia. ¿Sí saben lo que es materia? Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y vamos a ver cómo de la nada Dios formó lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. Génesis 1:1, hermanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto no tiene millones de años, hermanos. Si hacemos un seguimiento, si hacemos una cronología, vamos a encontrar el lugar exacto, el momento exacto y el tiempo exacto para poder entender cómo fueron creados estos cielos y esta tierra. ¿Qué fue creado primero? ¿El universo, los cielos o la tierra? ¿Qué fue creado primero? Sí me gustaría que fueran anotando, hermanos, para que el día de mañana ustedes pudieran recordar lo que estamos diciendo ahorita. Vean ustedes, hermanos, la revelación que nos está haciendo nuestro Dios a través de Moisés, que fue el que escribió el libro del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿qué fue creado primero? ¿Los cielos o la tierra? Según los hombres fue formado primero el cielo, el universo, y millones de años después la tierra, al irse enfriando, pudo ser capaz de generar vida después de millones
de años. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué fue creado primero, hermanos? ¿Qué fue creado primero? ¿Los cielos o la tierra? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué quiere decir desordenada, hermanos? Ayúdenme a leer, por favor, Génesis 1:3. Ahí estaba el desorden y ahí estaba lo vacío de la tierra, porque no había árboles, no había plantas, no había animales, no había vida, hermanos. En ningún reino de los reconocidos por las investigaciones de los hombres, no había vida, ni en el reino animal, ni en el reino vegetal, ni en el reino mineral. No había vida. ¿En qué estaba el desorden y en qué estaba lo vacío? Vean ustedes, hermanos, versículo 3 de Génesis 1:1. Del Génesis 1, versículo 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue No, la antes luz. entonces el 2, por favor. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre el haz de las aguas. Gracias, hermana. Si se dan cuenta ustedes, si notan en qué consistía lo desordenado, estaba mezclada la luz y qué. Las tinieblas. Estaba mezclada el agua y qué. Y la tierra, la seca. Dios le llamó a la seca tierra, ¿verdad? O a la tierra seca. Dios empezó a ordenar todo. Antes de crear nada, empezó a ordenar todo y a llenarla. ¿Qué fue lo que hizo primero Dios? Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué? Y fue la luz. Es decir, separó la luz de las tinieblas. Y a la parte clara, la parte de luz, le llamó día. Y a la parte oscura le llamó noche. Todo esto tiene un propósito que vamos a ir entendiendo, hermanos, a través del desarrollo de este estudio. ¿Por qué primero fue la noche, después el día? El apóstol Pablo lo explica en otras palabras allá en 1 Corintios capítulo 15, porque lo espiritual no fue primero, sino que lo carnal, lo corruptible. Primero fue la parte oscura, y así lo dice el versículo 4 de Génesis. Léanlo, por favor, hermanos. Génesis 1:4. Dice, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Muy bien, no te sientes. Vas a seguir leyendo. Pero vean ustedes, apartó Dios la luz de las tinieblas y le puso nombre. ¿Qué nombre fue? Verso 5. Verso 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Muy bien. Gracias, hermana. Gracias. A la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué menciona primero la tarde? Porque primero existió la tarde. Primero existió la oscuridad. Después Dios formó la luz. Todo esto tiene un propósito. Váyanlo anotando, hermanos, para que vean cuál es ese propósito. Pero aquí lo que quiero resaltar, hermanos, es en el siguiente día. ¿Qué fue lo que hizo Dios en el siguiente día? Verso 6. ¿Alguien que me ayude a leer Génesis 1:6? Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Gracias, hermana. ¿Haya expansión en qué? ¿En dónde? En medio de las aguas. Expansión. Esta palabra va a ser clave. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué quiere decir expansión? Espacio. Y ese espacio
tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese nombre? ¿Qué nombre le puso Dios? A la expansión llamó ¿qué? Cielos. En ese segundo día empieza a separar ya Dios lo que es el cielo y lo que es la tierra. Acuérdense que es la historia de la creación de los cielos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa expansión que hubo en las aguas, Dios le llamó cielos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios puso un pedazo de cielo al alcance de nosotros. Noten esto, hermanos, Cristo Jesús dice, cuando empieza su ministerio, el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Y también dice, el reino de los cielos entre vosotros está. ¿Por qué? Porque Dios preparó todo. Vamos a ver Juan 17:5, hermanos. Estamos de lleno viendo lo que es la creación de los cielos y de la tierra. Aquí todavía los cielos no están formados, en cambio la tierra ya está formada y la empieza a organizar Dios y la empieza a llenar. ¿De qué? De cosas útiles. ¿Para quién? Para el hombre. ¿La luz era necesaria para el hombre, sí o no? Pregunto. Sí. ¿Era necesaria las tinieblas para el hombre, sí o no? Sí. ¿Era necesaria el agua para el hombre, sí o no? Sí. Pero vean ustedes, hermanos, que la mayor parte del globo terráqueo está formado ¿de qué? De agua. ¿Cuántas partes del globo terráqueo tiene agua? ¿O es agua? Bueno, según los científicos son 2/3 partes. 3/3 partes. Pues entonces sería el total. No habría diferencia entre agua y seca y tierra. Pero los continentes nos muestran que la tierra ocupa una gran extensión, no tanto como el agua. Son 2/3 partes de agua y 1/3 parte de tierra. Y esas aguas iban a ser útiles para el hombre, pero las separó primero en la tierra. Vamos a ver la separación. En un lado puso agua salada y en otra parte puso agua dulce. Hizo un proceso de purificación que no estaba basado como ahora en las purificadoras, ¿verdad? Estuvo basado en un sistema muy inteligente, creado por Dios y para siempre. Un sistema de purificación. Sale el agua de la tierra. ¿Cómo se le llama a ese momento? No. Nacimiento del agua a través de los ríos. Recorren los ríos y dice Eclesiastés 1, todos los ríos van ¿a dónde? Al mar, y el mar no se llena. ¿Por qué? Porque esa agua dulce llega al mar y el mar no se hinche, no se llena, sino que esa agua dulce vuelve a correr por abajo y vuelve a brotar. Ese es el proceso de purificación, hermanos, que tiene el agua. Y el agua, desde que fue formada, pues así permanece. ¿Hay agua pura, sí o no, hermanos? ¿En dónde sale el agua pura? ¿Cómo le llamamos a ese lugar donde sale el agua pura? Ojo de agua, nacimiento de agua. Manantiales. Ojo de agua, nacimiento de agua, son manantiales. Y ahí sale el agua pura para que pueda disfrutarla el hombre. Viene después la siguiente separación, la evaporación del agua. El agua se evapora. ¿Y a dónde se va esa agua que se evapora?
¿Y cómo se le llama a ese fenómeno de la evaporación del agua? ¿Cómo se le llama? Nubes. Separó las aguas de las aguas, las que están aquí en la tierra y las que están en el cielo. Se le llama nubes. ¿Qué sucede cuando se llenan esas nubes, hermanas, hermanos, de vapor, de agua? ¿Qué sucede? Se derrama. ¿Y cómo se le llama a ese efecto? Lluvia. Vean ustedes cómo Dios tuvo cuidado para hacer todo esto. Pero aquí lo que quiero hacer notar es que a esa agua puso expansión, puso espacio, y a ese espacio le llamó cielos. Después, hermanos, ya vemos cómo Dios formó lo que es la tierra, las hierbas, los animales terrestres, los animales marinos, produzca la tierra. Animales son los terrestres, produzcan las aguas. Animales son los peces, son todos los animales que viven en el mar. Anoten, ahí vamos a anotar, pero como que no se va a notar muy bien ahorita. Primer cielo. En el primer cielo, eso que Dios le llamó, a esa expansión que Dios le llamó cielos, nosotros lo vamos a conocer ahorita como el primer cielo, donde están las nubes, donde vuelan las aves, donde se producen los fenómenos naturales, las tormentas, todo, hermanos, todo lo que existe en nuestro mundo. Ahí están. Está rodeada por una capa. ¿Cómo se le llama a esa capa? Atmósfera. Y esa atmósfera tiene diferentes capas que sirven para mantener un equilibrio en la Tierra. Hasta donde está esa atmósfera se le llama primer cielo, es el primer cielo. Ahora vamos a ver, hermanos, el segundo cielo. Génesis capítulo 1, verso 14 al 17. ¿Alguien que me ayude, hermanos? Pero que lea fuerte, porque hay hermanos que están siguiendo este tema y pues sería interesante que ellos escucharan la palabra de Dios independientemente de que la lean en el lugar donde estén. 14 al 17. Dice, y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche. Hasta ahí nada más, un momentito. Sean lumbreras, ¿en dónde? En la expansión. ¿Qué significa expansión? Repetimos. Cielos. Espacio o cielos. En ese segundo cielo, ¿qué puso Dios? Lumbreras. ¿Cuáles son esas lumbreras? El sol y la luna. Y las puso allá arriba. ¿Qué hay allá arriba? No solamente está el sol, no solamente está la luna. Siga leyendo, por favor, hermano. Por favor. Expansiones para apartar el día y la noche y sean por señales y para estaciones, para las estaciones y para días y años. Tiene un propósito, hermanos, la creación de esas lumbreras, no solamente para dar luz, sino para ¿qué más? Para medir el tiempo. Para medir el tiempo. ¿Y para qué más? Para separar las estaciones del año. ¿Son necesarias las estaciones del año para que haya vida en la tierra, hermanos? ¿Sí o no? ¿Qué sucede en la primavera? Florece. Empieza a florecer la tierra. Hay flores, hay plantas, hay ¿qué? Comida. Alimento, ¿verdad? Después de la primavera, ¿qué sigue? El verano, que calienta la tierra, le da una temperatura ideal para que
esa tierra vuelva a florecer después del otoño y después del invierno. Cada cosa tiene su importancia delante de Dios. Y además de todo eso, siga leyendo por favor, hermanos. 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Siga leyendo. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y hizo también las estrellas. Exacto, gracias hermano. Hizo también las estrellas. ¿Qué puso Dios en la expansión? Las dos lumbreras, la lumbrera mayor que se llamó ¿cómo? Sol. Y la lumbrera menor que se llamó Luna. E hizo también ¿qué? Las estrellas. ¿Se fijan? Dios empezó a darle forma a lo que son los cielos, el primer cielo y el segundo cielo. El tercer cielo, hermanos, es algo mucho más importante. Juan 17:5. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Muy bien. ¿Dios existía antes de la creación del mundo, sí o no? Sí. ¿Cristo existía antes de la creación del mundo, sí o no? Sí. Muy bien. ¿Y dónde vive Dios? La Biblia le llama el tercer cielo. Segunda de Corintios 12:2. Y otro hermano que me ayude a leer Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Segunda de Corintios 12:2. 12:2. Segunda de Corintios 12:2. 12:2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Muy bien. Aquí nos está hablando del tercer cielo, donde está Dios. ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo es el tercer cielo? Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el No, amor. no es más adelante, ahorita les digo qué versículo es. Segunda de Timoteo, capítulo 6. ¿Cómo dice? Dice que Dios habita en luz inaccesible. Capítulo 6, verso 16. Es 16. El único que tiene inmortalidad que habita. Fuerte, hermana, por favor. El único que tiene inmortalidad que habita en luz insaciable, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo lo que es el tercer cielo. La Biblia lo menciona como el tercer cielo, donde habita Dios. Pablo fue llevado físicamente, hermanos, al tercer cielo. Pudiéramos encontrar una cierta duda de que fue llevado en el espíritu, porque él mismo dice, si en el cuerpo, no lo sé, si en el espíritu, no lo sé, Dios lo sabe. Pero tenemos evidencias, si vemos allá en el capítulo 9 y 10
de Hechos de los Apóstoles que el apóstol Pablo nunca se desapareció de lo que es la tierra. Ahí estuvo esperando hasta que fuera preparado por Dios para poder predicar el Evangelio. Le fue revelado también a él todos esos misterios. ¿Dónde habita Dios? En luz, ¿qué? Inaccesible. Ahorita vamos a ver en el capítulo 38 de Job y en el Salmo 104, vamos a ver cómo se llega a ese lugar. ¿Ustedes creen que podamos llegar a ese lugar, al tercer cielo, a donde está Dios? Necesitaríamos una nave espacial. ¿De qué tamaño? Pero no ese es el caso, hermanos. Lo importante no es que vamos a ir al tercer cielo. Eso no es tan importante. Lo importante es que ese tercer cielo va a descender a la tierra, pero vamos a ir por partes. ¿Cuándo va a descender? Después de que estos cielos, después de que esta tierra sea destruida, sea quemada por fuego. Apocalipsis 29 y 2 de Pedro 3, verso 9 al verso 12. Apocalipsis 29 dice: Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos, la ciudad amada y de Dios. Descendió fuego del cielo y los devoró. El contexto de esta lectura, hermanos, es de que después de 1000 años, el diablo es suelto de su prisión y los que no participaron en la primera resurrección cuando viene Cristo, van a participar en una segunda resurrección después de los 1000 años. ¿Qué sucederá en esos pasados 1000 años? El diablo será suelto de su prisión. Todos los que no participaron en la primera resurrección van a resucitar, verso 5. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta pasados los 1000 años. Estos son los que circundaron el campo de los santos. Es decir, donde están todos aquellos que participaron en la primera resurrección y fueron transformados, dándoles un cuerpo espiritual semejante al de los ángeles. Y entonces dice ahí el verso 9, que de Dios cayó fuego. De Dios, ¿dónde habita Dios? Decía el proverbista Salomón, allá en primer libro de Reyes, capítulo 8, y varios versículos. Ahorita les voy a decir cuáles son los versículos. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 27, verso 32, verso 36, verso 43 y verso 49. Tú oirás desde los cielos donde tienes tu habitación. Pero ¿qué decía Salomón? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto más esta casa que yo te he edificado hoy. Los cielos de los cielos. Ya vimos que no es un término singular, cielo, es un término plural, cielos, porque ¿en qué momento se le empieza a llamar en plural? Cuando son, ¿qué? Dos o más cosas. En este caso, son dos o más cielos. Los cielos de los cielos no te pueden contener, porque Él habita más allá. Pues allá donde Él habita, desde ahí va a caer fuego del cielo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 en adelante. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Segunda
Segunda de Pedro, ¿qué? 3, 3, versos 9 al 12. 9 al 12. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tales conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? Gracias, hermano. Los científicos esperan una desintegración del universo en 4,000 millones de años. ¿Qué nos dice la Biblia? Que los cielos pasarán después de ¿qué? De 1,000 años. ¿1,000 años de qué? ¿A partir de qué momento? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo tengo la esperanza de vivir 3,000 millones de años, cuando mucho. No espero llegar a los 4,000 millones de años para ver si es cierto que los científicos tenían razón para decir que el universo se iba a desintegrar. ¿Alguien podría llegar siquiera a 1,000 años de edad en este tiempo, en esta etapa? Ya tenemos 100 años y ¿cómo estamos, hermanos? Decía el salmista David que la vida del hombre son ¿cuántos años? 70, Salmo 90. Salmos, sí es 90, ¿no? La vida de los hombres es 70 años y entre los más robustos, es decir, entre los más fuertes, son 80. Así es de que no vamos a llegar a ver la desintegración del universo, pero la Biblia no nos habla de eso que nos hablan los científicos, nos habla de lo que va a suceder. Aquí sucede algo curioso, hermanos. Los hombres no quieren preguntarle a Dios, no quieren acercarse a la palabra de Dios. Ellos prefieren basar su confianza en sus conocimientos, lo que han investigado. ¿Y quieren que les diga algo, hermanos? Lo que ellos han investigado es mínimo, muy mínimo. Yo me recuerdo cuando yo era pues un jovencillo, en la década de los 60, el primer viaje de la nave espacial rusa, ¿cómo se llamaba? La nave espacial. ¿Eh? ¿Cómo? No. Esa es la borrega que fue clonada. Sputnik. El Sputnik. La primera nave rusa que cruzó la atmósfera. ¿Saben quién iba ahí? En esa nave. Un cosmonauta que se llamaba Yuri Gagarin. Y cuando regresó a la Tierra después de su órbita, él nada más orbitó lo que es la Tierra, pero fuera de la atmósfera. Cuando llega, lo interrogan, le hacen una entrevista y dice él, muy ufano, dice: Dios no existe, porque yo lo estuve buscando por donde quiera que iba y no lo encontré. ¿Ustedes creen que era lógico que este Yuri Gagarin, el primer cosmonauta ruso, pudiera conocer a Dios, pudiera ver a Dios? Si nada más fue alrededor de la Tierra, de lo que es el globo terráqueo. Ahora ya han llegado a la Luna, dicen, y vamos a creerlo. Han llegado a la Luna, han llegado a Marte,
han llegado a Venus y a Marte solamente a través de una sonda, ¿verdad? Porque no han amartizado, no han descendido a Marte, ni a Júpiter, ni a Venus siquiera, que es el planeta más cercano a la Tierra junto con Mercurio, ni siquiera a esos planetas han llegado, pero ya tienen los conocimientos suficientes para decir que el universo tiene millones de años de antigüedad. Hermanos, vamos a poner una balanza. De este lado vamos a poner los argumentos, como dice Pablo, de la falsamente llamada ciencia. Y de este lado vamos a poner la palabra de Dios, que tiene más validez, hermanos. Aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que sabe cómo fue, allá en el capítulo 38 de Job, le dice en el verso 1, y Jehová habló a Job desde un torbellino, y le dice, ¿quién es este que oscurece el sol, el conocimiento? ¿Dónde estaba él cuando yo fundaba todo? ¿Dónde estaba? ¿Ustedes creen que había un hombre, alguien que pudiera testificar? Es que está equivocada la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que pudiera haber alguien que diga que está equivocada la palabra de Dios? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía límites al agua, de los cuales dije no pasarán? ¿Dónde estabas tú cuando formaba la nieve y el granizo que tengo determinado para el día del castigo? Dice ahí en el Salmo, en el capítulo 38 de Job. ¿Dónde estabas tú? Pregunten a las generaciones pasadas, a las edades pasadas. Jeremías, en el capítulo 17 del libro de Jeremías, dice, paraos por los caminos, preguntad cuál sea la senda más antigua, ¿y qué? Y andad por ella. ¿Cuál es la senda más antigua? Esta, hermanos, que fue revelada por el mismo Dios a través de un hombre que fue llamado para una misión muy especial, no solamente para liberar al pueblo de Israel de la cautividad en Egipto, sino para dar a conocer lo que es la palabra de Dios, lo que Él hizo desde un principio. Hermanos, espero les haya resultado de interés este tema. Hay muchas cosas todavía más que hablar, pero Dios habrá de crear nuevos cielos y nueva tierra. Y ese cielo donde Él habita habrá de descender, porque lo importante no es el lugar, es la presencia de Dios. Dice Juan capítulo 14, verso 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada, viviremos con Él. Y Apocalipsis capítulo 21, verso 3, cuando va bajando la nueva Jerusalén del cielo, él oyó una voz, Juan, que decía, he aquí la morada de Dios con los hombres. Él va a venir, va a ser, estos cielos tan hermosos van a ser destruidos. Esa tierra tan hermosa, tan perfecta, va a ser destruida. ¿Por qué? Porque Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.